siglo XVIII y XIX, Revolución Francesa, Imperio Napoleónico. Materia, medio social, inteligencia lingüística verbal. Bueno chicos, entonces empezamos a trabajar. Siglo XVIII. Las monarquías europeas se iniciaron más fuertes entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Entonces apareció el absolutismo. La principal característica de este fue el gobierno. Fue una institución de la monarquía centralizada. En ella, el rey era el jefe supremo del Estado y ejercía el poder de forma personal, sin recibir cuentas al Parlamento ni al pueblo. El absolutismo se basó en la teoría del origen del divino del poder real. Según ella, el soberano recibía el poder de Dios para gobernar el reino. Por eso, sus decisiones eran consideradas la ley suprema. El ejemplo más representativo de monarca absolutista fue el rey francés Luis XIV. En el siglo XVIII, el absolutismo triunfó casi en todos los reinos de Europa, con excepción de Inglaterra y los Países Bajos. De esta forma de gobierno fue apoyada por algunos pensadores como Nicolás Maquiavelo. En su obra El Príncipe, justifica que el monarca tuvo la autoridad del Estado. Como cualquier cosa que él decía, se tenía que cumplir. Y como un invitado especial, les va a narrar un poco del resumen del libro El Príncipe Maquiavelo. El Príncipe Maquiavelo. El Príncipe Maquiavelo nos revela en su literatura cómo era que los príncipes gobernaban en este siglo. Los principados podían ser hereditarios y podían ser mixtos. Los príncipes en esa época trabajaban de una forma inteligente, trabajando hereditariamente con las familias más poderosas de ese tiempo. Las familias no permitían que nadie más integrara los puestos altos políticos para poder gobernar. Las familias poderosas también, en tiempos duros para la comunidad, para su pueblo, las familias poderosas invertían en ayuda comunitaria, con alimentos, viviendas, también lo hacían con ropa y muchas otras cosas que hacían para poder ganar ellos popularidad, para que a la hora de que fuera otra vez electa las autoridades políticas, las familias poderosas fueran las que dominaban ese imperio. También habían principados mixtos en este siglo. ¿Qué significa principado mixto? Cuando era relacionada a una persona extranjera y se metía dentro de este principado donde predominaban más familiares. El requisito era de que el extranjero, para poder ser parte de este principado mixto, tenía que vivir en la región, conocer sus costumbres, saber cuáles eran las formas de vida, de producción, cuáles eran las formas y las costumbres de poder sancionar, de poder juzgar. Y con esto se iba cortando el absolutismo y empezaban los principados mixtos. Revolución Francesa. A finales del siglo XVIII, la sociedad europea se encontraba dividida en las clases sociales. La nobleza, primer estado; el alto clero, segundo estado; y la burguesía urbana y los sectores populares eran el tercer estado. Debido a las injusticias de esas actividades, la sociedad francesa se define del siglo XVIII extractamente a las creencias populares. Hubo una crisis llamada agrícola, hubo otra crisis llamada financiera
que realmente afectó a los gobiernos de esa época. Los representantes de la nobleza y del clero, tanto como el pueblo, fueron convocados con el rey a una asamblea, la cual tenían que elegir qué era lo mejor para cada uno de ellos. La asamblea transformó las reglas constituyentes de esa época. Imperio Napoleónico. Napoleón Bonaparte había destacado como militar durante las guerras, llevando a cabo grandes batallas durante la Revolución Francesa. En 1797 se inició un nuevo periodo en el cual él era el principal jefe y gobernante de esa época. Fue elegido como el cónsul y jefe de gobierno durante 3 años. Organizó el Estado, luego promulgó el Código Civil y reanudó las relaciones de la Iglesia. Este periodo se consolida en el estado de la burguesía. Imperio Napoleónico. Como podemos ver en la imagen, tenemos el color celeste, que significa que fue el imperio francés. El color verde, estados dependientes del imperio francés, y las líneas, el bloqueo continental en 1811. Ustedes deben de investigar la biografía de Napoleón Bonaparte. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. No se les olvide conectarse a las 8:15 y ver el recordatorio que aparece en Classroom.